Preparaos, porque lo que viene ahora puede sacudir por completo el proyecto deportivo del Real Madrid. Estamos hablando de un futbolista cuya proyección está siendo seguida por los grandes clubes de Europa. Un niño prodigio que ya es considerado por muchos como uno de los talentos más deslumbrantes de su generación. Y sí, el Real Madrid ha decidido entrar con fuerza absoluta en esta carrera. El protagonista es Rodrigo Mora, la joya portuguesa del Porto, un jugador de apenas 17 años que ya apunta a convertirse en una estrella mundial. Y lo más impactante, según información publicada por medios portugueses, incluido el prestigioso periódico deportivo A Bola. Los representantes del jugador habrían llegado a un acuerdo verbal con el Real Madrid para su traspaso. El precio: 50 millones de euros, una cifra que demuestra hasta qué punto el club blanco quiere apostar por el ampero. Antes de entrar en números, debemos entender quién es Rodrigo Mora. Este futbolista no es un joven cualquiera. Estamos ante un jugador que batió récords en Portugal, que se convirtió en el debutante más joven del Porto en su filial y que deslumbró en el Campeonato Europeo Sub-17, donde su actuación fue tan determinante que captó la atención de ojeadores de toda Europa. Este tipo de jugadores no aparecen todos los días. Rodrigo Mora es un mediapunta moderno, con una capacidad de desborde extraordinaria, visión de juego, técnica finísima y una personalidad impropia de su edad. Lo que hace sobre el campo es simplemente diferente. Juega a otra velocidad. Ve líneas de pase que otros no ven. Tiene el descaro, la ambición y el talento natural que solo los grandes poseen. El Real Madrid lleva años siguiendo jóvenes talentos, pero este caso es especial. No se trata de una oportunidad de mercado ni de una apuesta futura. Se trata de un futbolista que ya está preparado para competir en un entorno de máxima exigencia. Florentino Pérez quiere rejuvenecer el proyecto sin renunciar a la excelencia, y Rodrigo Mora encaja perfectamente en esa línea estratégica. El club sabe que la batalla por los talentos jóvenes es cada vez más feroz y no quiere repetir situaciones donde un jugador prometedor termina en la élite europea con otra camiseta por no haber actuado a tiempo. La llegada de Rodrigo Mora sería, además, un mensaje al vestuario y a la afición, en un momento en el que el equipo está dividido, en el que la relación entre el entrenador y algunos jugadores se ha deteriorado hasta el punto de crear dos grupos internos. Un fichaje de esta importancia podría devolver ilusión e identidad al proyecto. El vestuario necesita aire fresco, necesita talento, necesita competencia real y necesita figuras jóvenes capaces de romper partidos. Mora sería uno de esos jugadores capaces de revolucionar un encuentro con un solo toque de balón. Pero la historia no termina ahí. Según fuentes cercanas a la operación, el entorno del jugador se ha mostrado encantado con la idea de que Rodrigo vista de blanco. La presencia de portugueses en el Real Madrid, el prestigio del club, la posibilidad de crecer en un entorno de máximo nivel y la idea de convertirse en una pieza clave del futuro seducen tanto al futbolista como a sus representantes. De hecho, la prensa portuguesa insiste en que el Madrid ha adelantado a clubes ingleses y alemanes gracias a la firmeza con la que ha mostrado su interés. 50 millones es una cifra elevada para un joven de su edad, pero cuando hablamos de un talento generacional, esas cantidades dejan de ser gasto y se convierten en inversión, afición. Pensad por un momento en lo que significaría ver a Rodrigo Mora vestido de blanco. Imaginadlo entre líneas, combinando con los centrocampistas, recibiendo al pie, girando en un segundo y rompiendo defensas con esa conducción elegante que le caracteriza. Imaginad el Bernabéu, un estadio que siempre ha sabido apreciar a los futbolistas distintos, levantándose ante la primera jugada del portugués. ¿No es ese exactamente el tipo de jugador que enamora al madridismo? ¿No es ese el tipo de fichaje que sostiene la tradición del Real Madrid de atraer talento mundial mucho antes de que otros clubes lo consigan? Y ahora te pregunto,
directamente a ti, madridista que está escuchando esta noticia desde cualquier parte del mundo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Me encanta ver cómo esta afición se extiende por todas partes. Coméntalo, porque quiero leer tu respuesta. Y dime también algo más. ¿Crees que el Real Madrid hace bien pagando 50 millones por un talento tan joven? ¿Te ilusiona la posibilidad de que Rodrigo Mora forme parte del futuro del club? Ahora que ya hemos expuesto el impacto inicial de esta operación, vamos a profundizar en lo que realmente supone el fichaje de Rodrigo Mora desde una perspectiva futbolística, estratégica y emocional. Porque cuando el Real Madrid decide apostar por un talento de esta magnitud, no lo hace por impulso ni dejándose llevar por la euforia del momento. Lo hace porque encaja en una visión global, en un proyecto que combina juventud, presente competitivo y ambición absoluta. Y Rodrigo Mora representa todo eso en estado puro para entender por qué el club está dispuesto a desembolsar 50 millones de euros por un jugador de 17 años. Hay que analizar su perfil con calma. Mora no es simplemente un mediapunta talentoso, ni un chico con buena técnica. Estamos ante un futbolista que posee una combinación casi perfecta de cualidades que, juntas, forman un jugador con potencial de élite mundial. Tiene conducción orientada, capacidad para romper líneas en velocidad corta, un primer control que le permite girarse con ventaja, una visión de juego que supera ampliamente la media de su edad y un golpeo de balón preciso que le permite generar peligro en cada acción. Es capaz de jugar tanto por dentro como por fuera. Puede desbordar, puede asistir, puede finalizar y sobre todo, puede decidir partidos. Ese tipo de talento no se entrena, se nace con él. Al Real Madrid ha encontrado en Mora el perfil ideal para reforzar una parcela del campo que en los últimos años ha ido perdiendo creatividad pura. El centro del campo del equipo ha evolucionado hacia un estilo más físico, más vertical y más dependiente de la transición. Pero falta ese jugador capaz de enlazar líneas, de marcar la diferencia entre recibir y avanzar, de cambiar el ritmo del partido cuando el rival está encerrado. Mora tiene la capacidad de hacer eso y más. Es el tipo de futbolista que con apenas unos metros de ventaja convierte una jugada sin peligro en una ocasión clara. Y eso en el Bernabéu vale oro. Otro punto clave es su encaje en la estructura futura del equipo. El Real Madrid está construyendo un proyecto donde las nuevas generaciones deben convivir con las últimas etapas de jugadores históricos. Para que esa transición sea efectiva, hace falta talento joven que absorba rápidamente la identidad del club. Mora, con su carácter competitivo y su madurez impropia de su edad, tiene un perfil que encaja perfectamente en ese proceso. No estamos hablando de un jugador que necesite 2 años de adaptación. Estamos hablando de un futbolista que, según quienes le conocen, tiene la mentalidad y el temperamento necesarios para soportar la presión del Real Madrid desde el primer día. Además, el vestuario necesita aire fresco. La fractura interna provocada por la desgastada relación entre Xabi Alonso y parte de los jugadores ha creado un ambiente extraño, tenso y difícil de gestionar. El Madrid, para volver a la normalidad, necesita piezas nuevas, energías nuevas y una competencia real que obligue a todos a dar un paso adelante. Rodrigo Mora no llegaría para hacer una promesa que espera su turno. Llegaría para competir de manera inmediata, para elevar el nivel general y para convertirse en una referencia del futuro proyecto en términos estratégicos. Este fichaje encaja con el modelo híbrido que Florentino lleva años desarrollando en grandes estrellas ya formadas, combinadas con talentos jóvenes capaces de marcar una época. La diferencia es que, en el caso de Mora, estamos ante un jugador cuyo techo es tan alto que si la proyección continúa, podría convertirse en uno de los futbolistas dominantes de la próxima década. De hecho, algunos analistas en Portugal comparan su irrupción con la de otros grandes jugadores de su país, que dieron el salto temprano a ligas mayores.
El Real Madrid quiere adelantarse a esa explosión definitiva y consolidarle en su estructura antes de que su precio se dispare aún más. Ahora, te pregunto directamente a ti, madridista, ¿qué te parecería ver a Mora entrando en el Bernabéu, escuchando el rugido del estadio por primera vez? ¿Crees que este tipo de fichajes son los que garantizan el futuro del club? ¿Te ilusiona imaginarle combinando con los jugadores actuales del centro del campo y formando un núcleo creativo capaz de dominar Europa? Cuéntamelo, porque la opinión de la afición es clave en momentos como este. Y otra vez, quiero saber desde qué ciudad estás escuchando esta noticia. Me impresiona ver cómo hay madridistas conectados desde todas partes del mundo. Escríbelo en los comentarios, porque da una perspectiva increíble de la magnitud de esta afición. Afición del Real Madrid,